A reading from the first letter. Lectura de la primera carta de San Juan. Beloved, Queridos who hermanos, indeed is ¿quién the es one el que vence al mundo, but the one who believes sino el that que cree Jesus que is the Jesús Son of es God? el Hijo de Dios? This is the one who Este came es el from the que mother vino of con God, agua y con Jesus sangre, Christ, Jesucristo. not by water alone, No solo con but agua, by water and sino blood. con agua y con sangre. The Spirit is the Y el one who Espíritu es testifies, quien da for the testimonio, Spirit is porque truth. el Espíritu es la verdad. So there are three who Tres testify, son los testigos en la the tierra: Spirit, el the water, Espíritu, and the el blood. agua y la sangre. And the three Y los agree. tres están de acuerdo. If we accept Si human aceptamos testimony, el testimonio the humano, testimony of God más is fuerza true. tiene el testimonio de Dios. Now the testimony of Este es God el is testimonio de Dios, that he has un testified testimonio of acerca de his su Son. Hijo. Whoever El believes que in the cree Son en el Hijo de has Dios this testimony in himself. tiene dentro el testimonio. Whoever does not believe Quien God no cree is a a liar, Dios lo hace mentiroso, by not believing the porque no ha testimony creído God has en el given of testimonio his que Son. Dios ha dado acerca And de su this Hijo. is the Y testimony. este es el God testimonio. gave us eternal Dios life, nos ha dado and vida this life eterna, is in his Son. y esta vida está en su Whoever Hijo. possesses the Son Quien has tiene al life. Hijo tiene la vida. Whoever does not possess Quien the no Son tiene al Hijo de does Dios not no have life. tiene la vida. I write these things to Les he you escrito estas so that cosas you may know a los que that you have creen en el eternal nombre life, del Hijo de Dios, you who believe in the para que name se den of the Son of cuenta God. de que tienen vida The eterna. word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Praise the Lord, Jerusalem. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorify the Lord, O Jerusalem. Glorifica Glorify al the Lord, O Señor, Zion, Jerusalén. for he has Alaba a broken tu the bars Dios, of your gates. Sión, He has que ha made reforzado Jerusalem los a dwelling. cerrojos de las puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. He Glorifica has al lifted Señor, peace in your Jerusalén. borders. Ha With the puesto best paz en sus capitals, fronteras, te he sacia con sends flor de his harina. command to the Él earth. envía mensaje a la Swift tierra y su promises to palabra corre veloz. Glorifica al Señor, He Jerusalén. has proclaimed his word to Anuncia Jacob, su palabra a his Jacob, statutes and his sus ordinances to decretos y Israel. mandatos a Israel. He has not done Con thus, ninguna nación but obró así, his ni ordinances les to dio a Jerusalem. conocer sus mandatos. Hallelujah. Glorifica al Señor, Jerusalén. Jesus proclaimed the Jesús gospel proclamaba el evangelio del reino, and cured every disease curando among the las dolencias people. en el pueblo. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes. A reading from the Holy Lectura del Gospel Santo according to Luke. Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. It happened that there was Una vez, estando Jesús en su pueblo, one of the se towns where presentó un Jesus was. leproso. Al ver a When Jesús, he saw Jesus, cayó he fell rostro a before him tierra prostrate, pleaded with him y le and said, suplicó: Lord, if you wish, Señor, si you can quieres, make me clean. puedes limpiarme. Jesus stretched out his Y hand, Jesús extendió la touched mano him, y lo tocó, and said, diciendo: I do will it. Be made Quiera, clean. quiero, queda And limpio. the leprosy Y left him enseguida le immediately. dejó la lepra. Then he ordered him not to tell Jesús le recomendó anyone, que showing no lo dijera a solidarity nadie and offer for your y cleansing añadió: Moses Ve a prescribed in God. presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Spread Moisés all para over, darle testimonio. and great crowds Se hablaba assembled to de él cada listen to vez him más y acudía and to mucha be gente a cured oírlo of their y a ailments. que los curara de sus But enfermedades. he would withdraw to Pero desolate él places. solía retirarse a despoblado para orar. The
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. If you are snowed or iced in like we are, Si están atrapados por la nieve o el hielo, como nosotros aquí en Birmingham, Alabama, sería un buen día para mirar la película que tenemos en EWTN, a la carta, acerca de la sierva de Dios, Michelle DuPont. it's a beautiful film. Es una hermosa Toward the película end of that y hacia el final de esa película, her sister Renee, su hermana who was Renee, a nurse who quien took care for fue the enfermera y last la 12 months cuidó of Michelle's durante los life, últimos 12 meses de su she vida, related how they had brought her home cuenta to the cómo hospital. la She habían only had a llevado short a time to casa live del hospital because y she was tenía dying poco of tiempo de cancer. vida, pues estaba muriendo de And cáncer. Michelle said to her, Y Michelle le dijo, I want to go to mass today. quiero ir a misa el día de hoy. And Renee said, well, Y Michelle, I René don't le know if dijo, that's the bueno, best Michelle, thing. no sé si sea la And mejor she said her idea. condition would change like every hour. Su condición cambiaba But Michelle cada hora, cried out, pero Michelle I want to see dijo en Jesus. voz alta, quiero ver a Jesús. And that was just the longing she had Y for the es sacrament, el for anhelo the Holy Sacrament. que sentía por los sacramentos, por el Santísimo Sacramento Because she de la knew there Sagrada was Eucaristía, something that porque ella sabía que she había would algo receive. There was que one that ella she había would de encounter recibir, in a profound way un encuentro in the Holy profundo Eucharist. en la Sagrada Eucaristía. And in today's gospel, we hear Y en el of Evangelio de this hoy, man who's full of escuchamos leprosy, que not just a little bit, este he was hombre full of que leprosy. estaba lleno de lepra, no And he solo un poco prostrates de lepra, himself. sino totalmente And if cubierto de anyone lepra, touched a se leper, they postra. would be made Y si unclean. alguien tocaba a un leproso, era What declarado happens? impuro. Pero ¿qué Jesus sucede? Jesús touches him, lo toca and the man is made clean. y el hombre queda limpio. He is immediately E healed inmediatamente of his leprosy. So queda Jesus isn't sanado only de la clean, lepra. but rather he's the one who makes him clean. Así que Jesús And lo it's said in today's limpia y gospel, en el Evangelio de he hoy stretched out dice his hand que le estiró and la he mano touched him. y lo tocó. And our post-communion prayer that we'll pray at the end of Y la Mass, oración después de la that will comunión que pray rezaremos al these final de la words. misa Oh dice God, las siguientes palabras. who touch Oh us Dios, que nos tocaste through our partaking of your a sacrament. través de nuestra participación en tu Lord, sacramento, we pray the effects te of rogamos, its power obra los in our efectos de su poder hearts. en nuestros corazones. The Lord's going to touch us El through Señor this va a sacrament. tocarnos And for those a of you través de este who are sacramento y with us para today aquellos de ustedes que and nos making a acompañan a spiritual través de los communion, medios de hearing His comunicación word that y was están haciendo una comunión proclaimed espiritual y and escuchan being su palabra proclamada, electronically, albeit a pesar present, de ser forma electrónica, becoming present on the el altar. Señor se hace He presente en el touches you, altar y Él también and in a particular los way, toca a those ustedes who are y able en to particular receive a through aquellos que here no today son or those capaces who de are recibir. in your parishes. O God, who touch us Oh Dios, que nos through tocas our partaking of your a sacrament, través de nuestra participación en tu work, we pray, the sacramento, effects of te its rogamos, power in our obra los efectos de hearts. su poder en nuestros This Christmas, I corazones. received a wonderful book Esta Navidad as a recibí un wonderful maravilloso spiritual libro writer, Luis Martinez, who's a del bishop autor Luis in Mexico Martínez, City during a very obispo en tumultuous Ciudad de time, México durante una época difficult muy time. tumultuosa, And una the época title muy of his book, difícil. The Y el Priest, the título del Mystery libro of Love. es El sacerdote, And el I had misterio del marked amor. my Y page marqué with a prayer la card that I página had been con given una some time ago. estampita It que was me one dieron conference or hace another. tiempo en Someone una had told me conferencia. about Father Alguien me Brian dijo acerca del padre Stowes Brian Stawes and how there had been a film y also written cómo about, también hubo una created about película his life. hecha I was able to acerca de watch su the vida. trailer Pude for it mirar los last night. I avances also found a video anoche where he y was también talking encontré un about video his own en donde él hablaba priesthood, acerca short de as it su was. It propio was only 3 years sacerdocio, a pesar long, de he ser died of breve, cancer. apenas 3 años, Had it pues él in murió de college and cáncer, had returned lo adquirió en la a year universidad y before his regresó un ordination. año antes de su ordenación. But it's a beautiful story too of Pero es una faith. hermosa historia de fe. And so they've created this film Así called que Love hicieron esa God's película Will. titulada So it's not just Ama about la seeking voluntad or de doing Dios. God's will, No but se loving trata God's solo will. de buscar y cumplir la voluntad de Dios, sino de amar la voluntad de Dios. But in the film, Pero en la película he talked about
or actually, it Él was habla this little video that he acerca, o did de hecho of fue un pequeño video que él grabó encouraging vocations. He's from the para Houston, promover las Galveston vocaciones diocese, en la diócesis and de he talked Galveston, about his en own, Houston. seminary Él studies habla and the acerca de years sus he had propios spent in estudios seminary. seminaristas, cómo él And pasó 7 años en as el he's getting seminario, close to y ordination, cuando se está he's acercando a la worried about, ordenación, está am I going to preocupándose un do poquito everything y se right? pregunta, ¿voy a hacer las cosas Am I going to correctamente? be the best that I can ¿Voy be a hacer lo mejor que puedo when hacer? ¿Voy a hacer I lo que otras need personas that time? necesitan en ese momento? But then he experienced a Pero consolation entonces and said, experimenta un knowing that consuelo y dice, al God is saber just asking que me to Dios be who me I am, está pidiendo que yo to sea be yo who I mismo, am. que sea quien soy. He has placed me in these Él me ha circumstances puesto en estas and has circunstancias given me the graces that I y will me ha need. dado las gracias que necesitaré. And then he spoke about how Y when luego we habla de honor cómo Mass cuando and he celebra la misa consecrated the Holy Eucharist, y consagra la Sagrada that he Eucaristía, said to the Lord, cómo "You le dice al called me, Señor, tú me llamaste, I am now your priest." ahora soy tu He said, sacerdote. all of the worries just faded away. Todas las preocupaciones se And he was disipan fulfilled. He y knew the reason for his being. se sintió realizado. It was Conocía being la a razón de su priest, existencia, bringing the ser sacraments of the church, sacerdote del Señor, that Christ would traer los touch people sacramentos through a those través de los sacraments, cuales Cristo being tocaría that a las priest to personas, touch people in those ways. All of tocar a his las personas concerns de about esa his manera, health, todas las his concerns preocupaciones about de having to salud, do everything, sus exactly right, preocupaciones de just faded hacer las away. cosas exactamente And that bien, reality todo came eso into our desapareció presence y because la it is realidad de la Christ that makes presencia our real del ministry Señor, effective. It's porque not es la that presencia la we que are hace particularly talented, eficaz although the Lord nuestro uses whatever sacerdocio. talents that He has given to No us. se trata de nosotros, por más But it's talentosos que seamos, primarily sino really or solely principalmente it's His work through us that He es wants to su continue to obra touch a people través de through the nosotros, que Él sacraments as He desea, does. desea continuar tocando a las But personas a a través couple de of los words from sacramentos. Pero un Luis par de palabras Martinez de Luis that are very Martínez, beautiful, que son muy certainly I hermosas, think, en I think for especial all of para los us. sacerdotes, pero creo que para todos And the nosotros. theme really of this Y first el tema chapter, he de talks este about primer how our Lord capítulo, appeared on él the habla de shore. cómo el Señor And apareció Peter en was la so orilla moved, y this is just Pedro from se his conmovió margin, that tanto. Esto fue he después de la couldn't wait for the resurrección, boat to get to the shore. que He jumps in no the water and he espera a swims que la barca there to the Lord. toque tierra, él salta al agua And the Lord asks him para ir 3 al encuentro del times, Señor y el Señor "Do le you love pregunta me?" 3 veces, And "Do you ¿me love me amas? more than these?" Y él le dice, ¿me amas más que a And estos? Martinez said, Y Martínez this dice question is a very que esta sweet pregunta confession of love, es una confesión de amor muy dulce, since no one but ya he que who nadie loves sino aquel que ama has a right to make such an tiene interrogation. derecho a hacer ese "Do you love me more interrogatorio. than these?" ¿Me amas más que a That estos? only he who loves, Solo aquel que ama, and in a particular, unique y en way, particular, can ask that una question manera of única, us. puede hacernos esa And if pregunta. he asks Y us of si a nos singular love, pregunta acerca de un it amor is because singular, he loves us es with porque Él nos predilection amó as well. con predilección también. Jesus left us priests, Jesús nos dejó precious treasures on sacerdotes, earth, tesoros sobre the la tierra, gospel, el the cross, Evangelio, la the cruz, Eucharist, la souls. Eucaristía, las almas. And he needed the fidelity Y of Él one necesitó la love fidelidad in de order un to amor guard those único para treasures. cuidar So we de were esos given tesoros, to de esos be tesoros. Así ministers que of hemos the sido grace of dados para God, ser ministros de to los bring these misterios de things. Dios, para And then presentar estas he cosas. says, that's why the Y Lord luego Él says, dice, feed my por eso es que lambs. el He's Señor given dice, apacienta mis priests these ovejas. treasures that they might give them to their Está faithful, recibiendo that the Lord tesoros might continue to sacerdotales touch them. para darles a los fieles y el Señor pueda And then continuar just one more tocándolos. quote that Una he cita says más que here Él in a dice particular way to us aquí en priests, particular a nosotros, los sacerdotes, but really in a way to all of us. pero en realidad a And todos first, and in nosotros a en cierta certain way, forma. the only thing that Jesus asks of his Lo único que priests Jesús les pide a sus is that we sacerdotes love him. es que le amemos. The simplicity of divine things La disconcerts sencillez de us. las cosas divinas nos And that is why we desconcierta. cannot
Por eso no podemos entender que más que nuestras palabras, más que nuestros sacrificios, Jesús nos pregunta, nos pide amor. Y de las muchas cosas maravillosas que puede hacer un sacerdote, la más grande es amar a Jesús. Sin este amor, nuestras palabras son huecas y estériles. Nuestras palabras e incluso nuestros sacrificios no son nada. Si amamos a Jesús, desde la abundancia de nuestros corazones, nuestros labios hablarán y de la plenitud de nuestra vida interior, nuestro apostolado sacerdotal rebosará, ardiendo como un fuego que Jesús vino a la tierra a traer. Eso es lo que nos pide como sacerdotes, que le amemos, que estemos con Él, que le escuchemos. Tengo en la estampita de oración del padre Ryan Stobbe, ama la voluntad de Dios. Se cuenta que esta fue la última página de internet que él abrió en su teléfono y creo que es un ejemplo de la manera en que vivió. 10 maneras de amar. Primero Dios nos amó, escuchamos eso en la lectura de hoy. Tenemos vida eterna, ¿cómo? Al poseer a Jesús, como escuchamos en la primera lectura de hoy de San Juan. ¿Y cómo es que poseemos a Jesús? Al ser poseídos por Él, al estar en santa comunión con Él, al permitir que su palabra forme nuestras vidas, al recibir los sacramentos, al pasar tiempo en oración. Y luego, ¿cuáles son 10 maneras que podemos amar? Todas son citas de las Escrituras o las aluden. Número 1, escuchar sin interrumpir. Escuchar sin interrumpir. Número 2, hablar sin acusar. Hablar sin acusar. Número 3, dar sin medida. 4, orar sin cesar. 5, responder sin discutir. 6, compartir sin pretender. 7, disfrutar sin quejarse. 8, confiar sin titubear. 9, perdonar sin castigar. 10, prometer sin olvidar. Y concluye con una pregunta. ¿Estás dispuesto a comprometerte de lleno? No solamente a buscar la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios, sino amar la voluntad de Dios. Esto es lo hermoso de nuestra fe, que el Divino ingresó a la historia humana. Y durante esta semana de la Epifanía, recordamos que Él se manifestó a todas las naciones. Él nos invita a todos, quienes seas que seamos y donde sea que estemos. Cualquier circunstancia en que nos encontremos, Él nos invita a todos a que tengamos vida eterna en Él. Después, San Juan en la primera lectura de hoy dice, Dios nos dio vida eterna y esta vida es en su Hijo. Aquel que posee al Hijo tiene vida. Les he escrito estas cosas para que sepan que tienen la vida eterna. Ustedes que crean en nombre del Hijo de Dios. No es que tengamos vida en nosotros mismos, nos ha sido dada. Y esta relación con aquel que es la fuente de toda vida, a través de la cual tenemos vida, y no solamente vida aquí en la tierra, sino vida eterna. Eso es algo que la sierva de Dios, Michelle Dupont, entendió. Es algo que el padre Brian Stawes entendió. De hecho, en su estampita dice,
ordenado como sacerdote de Jesucristo el 1 de junio del 2019, guión hasta la eternidad, because you are a priest forever. porque eres sacerdote para siempre. Padre Ryan, ruega por nosotros.